Hola, vamos a probar la fórmula de inversión en Fourier. Ya la discutí en el video pasado, por qué es que tenemos hipótesis tan fuertes. F en L1, transformada de F en L1, F continua y acotada, o sea, muy regular, ¿no? Tiene muchas propiedades, ¿sí? Pero quedamos que vamos a probar que las funciones en la clase de Schwartz satisfacen todas estas y por eso se va a satisfacer este teorema para las funciones en la clase de Schwartz. Pero primero vamos a demostrarlo, vamos a suponer que con esto es suficiente para invertir. Entonces, fíjense, la demostración requiere algo especial, ¿no? Fíjense, sea g de x una función continua tal que g en 0 sea 1 entre 2 pi a la n medios. G de x en módulo sea menor o igual que una constante, g esté en L1 de Rn y g pico, ¿ok?, esté en L1 de Rn. La prueba que vamos a hacer requiere la existencia de tal g. ¿Quién es esa g? Ahí, pónganle pausa y piensen quién es esa g. Ahí les va la respuesta. Esa g es la función que ya habíamos visto, es nuestra gaussiana. Es e a la menos xi al cuadrado sobre, creo que era 4a. Es 4a exactamente, sobre 2a a la n medios. Esa es la función. ¿Por qué? Ahí de hecho aquí era, bueno, espérenme. Más bien, la función es f de x, esta es su transformada, es f de x igual a 1 entre 2 pi, perdón, g de x a la n medios por e a la menos a por x al cuadrado. ¿Por qué? Esta función en 0 vale 1 entre 2 pi a la n medios. Esta función está en L1, ¿ok? Ya lo saben. Su transformada, que fue la última observación que hice en la lección pasada, su transformada está en L1, porque de hecho su transformada da esto, ¿no? Da 2 pi a la n medios. La función es continua, ¿ok? Y es acotada, ¿no? Entonces al menos sabemos que existe una función con todas esas propiedades. Entonces lo que vamos a hacer es considerar la siguiente integral. Consideramos la integral, y este es un método muy útil con el que voy a hacer la prueba. Ahorita van a ver. Fr de x igual a la integral en Rn de g dr por xi, ¿ok?, de f pico de xi por e a la i x punto xi respecto de xi, ¿sale? Esto, a esta de aquí le vamos a poner integral 2. Esto está continuando mi numeración de la clase pasada. Ahora, fíjense que esto es la integral en Rn de g por Rxi por la integral en Rn de f de y por e a la i x menos y punto xi respecto de y respecto de xi, ¿sale? Entonces no hice más que escribir, ahí me faltó un paréntesis, más que escribir la definición de la transformada, ¿ok? Ahora vamos a usar Fubini.
como la integral en Rn y de hecho, sí, no hay ningún problema, de g de r xi por f de y de xi, esto es finito, ¿ok? Eso es finito por Fubini, ¿no? Entonces podemos intercambiar el orden de integración. Cuando digo Fubini me refiero a Fubini y Tonelli, las dos partes, ¿sí? Podemos intercambiar el orden de integración, ¿sí? Entonces FR de X, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesito la G? ¿Cuál es el problema de no poner la G? ¿Se sigue valiendo esto? ¿Alguien sabe? El problema es que esta función desaparece a la hora que toma el módulo. Ajá, y la integral respecto de xi es infinita, entonces ahí no vale. Por eso necesitamos esta G. Esta G es como un módulo que nos permite aplicar Fubini. Fubini y Tonelli, ¿sí? Están aplicando las dos. Entonces, f de r es la integral en Rn de g de rxi, y es que es por eso que aquí realmente hay que poner la integral doble, pero de Rn cruz. Rn, ¿sí? Es la medida producto. Por E, me va a quedar muy apretado esto, a ver. Esto es FR de X, es la integral en Rn de la integral en Rn de G Rxi, ¿okay? Por E a la menos y menos x punto xi respecto de xi por f de y, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un cambio variable haciendo r xi igual a eta, es decir, introducimos la variable eta, obtenemos, ya saben que el jacobiano va a ser 1 entre r a la n, porque estoy introduciendo eta, ¿okay? Entonces tenemos que fr de x es la integral en Rn de la integral en Rn de g de eta, ahora por e, sustituyo xi, menos i en y menos x punto eta entre r por el jacobiano 1 entre r a la n de eta. Aún así me quedó apretado. Esto por f de y, ¿ok? De y. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, pero fíjense que esto de adentro tiene forma, porque donde la integral en Rn de g de eta por e a la menos y menos x punto eta entre r respecto de eta, ¿eso quién es? ¿A poco no es la transformada de Fourier de la g, nada más que evaluada en quién? Bueno, con el factor de 2pi a la n medios por la transformada de g, pero evaluada en y menos x entre r. ¿Ok? Bueno, eso quiere decir que entonces fr de x es la integral en Rn de g pico de y menos x entre r por f de y entre r a la n de y. ¿Okay? Vamos a hacer otro cambio variable. ¿Okay?
Entonces haciendo y menos x entre r igual al vector t, estamos introduciendo la variable t, queda que fr de x es igual a la integral en Rn de g pico de t por f en x más rt respecto de t. Nada más hicimos un cambio de variable. Vean que ahora el jacobiano es r a la n, por eso se me va con este. ¿Sí? Bueno, fíjense. Fíjense que todo esto no habría salido sin Fubini, ¿eh? Por eso se necesita introducir la función g. ¿Ok? Entonces, como sabemos que g pico de t es una función en L1 de Rn y f es continua y acotada, entonces podemos aplicar teorema de convergencia dominada. ¿Sí? Porque para aplicar convergencia dominada hay que mostrar que esto, ¿ok? Esto, vamos a tomar el límite cuando R, ¿sí? Cuando R tiende a 0. ¿Ah? Entonces hay que mostrar que esto, cada uno de estos, es menor o igual que una función que está en L1. ¿Sí? Bueno, pero es que el módulo de f está acotado. Entonces esto es menor o igual que el módulo de g pico por una constante. ¿Sí? El máximo valor de f, porque es continua y acotada. Y eso es integrable, porque g pico es integrable. ¿Sí? Y converge, pues claro, porque cuando para casi todo para casi todo t y para toda x, tenemos que cuando el límite, como f es continua, cuando r tiende a 0, esto tiende a f de x, ¿no? Entonces, por convergencia dominada, el teorema de convergencia dominada asegura que el límite cuando r tiende a 0 de fr de x es la integral en Rn de g pico de t por f de x de t. ¿Ok? Pero fíjense que aquí no pela la integración en x, la x en la integración, porque pues, depende de x, depende de t, saco esto y me queda la integral de g pico de t. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, si tomamos, como dijimos, si tomamos g de x como aquí más bien es sí, está bien. Si tomamos g de x como 1 entre 2pi a la n medios de e a la menos a x al cuadrado, que es lo que había puesto hace rato, pues el límite cuando r tiende a 0 de fr de x es f de x. ¿Por qué? Acuérdense que la integral de esta g pico me daba 2pi a la n medios, entonces normalizando me da 1. Entonces ahí está. ¿Ok? Entonces por otro lado, por teorema de convergencia dominada, ¿okay? Convergencia dominada aplicado a 2, o sea, desde el principio tenemos
aplíquenle el mismo argumento a 2. Ya la borré, pero acuérdense que 2 es la integral de g por rxi de f pico de e a la ix punto xi. Lo mismo, la g está en L1, ¿sí? Okay, la g es continua, okay, la f pico está en L1 también. Entonces podemos aplicar el teorema de convergencia minada igualito que acá, ¿okay? Y tenemos que entonces el límite, cuando r tiende a 0, de fr de x, por otro lado es 1 entre 2pi a la n medios, ¿okay? De la integral en Rn de f pico de xi por e a la ix punto xi respecto de xi, porque la g en 0 vale 1 entre 2pi a la n medios. Y ahí está. Esto es igual a esto. Invertimos, ¿sí o no? Bien. Vamos a dejarle aquí por el momento porque lo que sigue es un teorema bastante largo, bastante pesado. Son 4 paginitas, ¿ok? Es bastante largo y es el teorema. Es el teorema, ¿vale? Vamos a dejarle aquí. ¿Ah? Gracias.